¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida de vuelta a mi canal, El Futuro en Juicio, donde me gusta discutir sobre los temas que más me apasionan, como la ciencia, la tecnología, la sociedad y las fronteras de las mismas, y cómo todo eso va a moldear nuestro futuro. No se pierdan, pues, mi nuevo video sobre cómo la inédita contienda electoral es analizada por jóvenes académicos, donde abordan con una óptica neutral la tensión entre la eficiencia económica y la equidad social. Permanezcan hasta el final y sobre todo dejen sus comentarios para abrir el debate. Gracias por ver. ¿Qué tal a todos? Un saludo muy especial y de verdad qué gusto que nos acompañen en este análisis a fondo. Hoy le vamos a poner la lupa a un tema fascinante pero bastante complejo: el telón de fondo social y económico de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Fíjense que el panorama no es nada sencillo. Tenemos un país con unas brechas históricas profundas y, para rematar, una billetera fiscal bastante apretada. Así que vamos a desmenuzar un documento técnico muy riguroso que nos muestra exactamente cómo tres visiones políticas, que son completamente distintas, planean equilibrar esa difícil balanza entre la plata y la gente. Para organizarnos, esta será nuestra hoja de ruta. Arrancamos con el gran reto social, pasamos por los modelos de Valencia, de la Espriella y Cepeda y cerramos evaluando los riesgos. Y ojo, que este es un análisis netamente imparcial, 100% basado en datos. Aquí venimos a echar lápiz, no a tomar partido. Y bueno, el punto de quiebre de todo esto, la gran pregunta es: ¿crecer para distribuir o distribuir para crecer? Esa es la tensión central que plantea el documento. Cualquier gobierno que llegue se va a enfrentar a este tremendo chicharrón: lograr un balance entre la eficiencia económica, o sea, generar más riqueza, y la equidad social, que es básicamente asegurarnos de que a todo el mundo le toque una parte justa de esa riqueza. Pónganle mucho cuidado a este dato porque nos aterriza de un solo golpe en la realidad: 2,6%. Ese es el crecimiento económico moderado que se proyecta para el país en 2025, un número que nos deja un margen de maniobra estrechísimo. Simplemente no hay plata de sobra, así que cualquier promesa de campaña tiene que enfrentarse primero a estas matemáticas. Entonces, entremos en materia con nuestro primer punto: el reto social de Colombia. Porque claro, para entender las posibles turas, primero hay que conocer bien la enfermedad. En la academia hablan mucho del trade-off o la tensión constante entre eficiencia y equidad. Imagínense que la economía de nuestro país es un inmenso pastel. Pues bien, la eficiencia se enfoca en cómo logramos hornear un pastel cada vez más y más grande. Pero, por otro lado, la equidad se preocupa por cómo cortamos las tajadas para que nadie, absolutamente nadie, se quede sin comer. Encontrar ese punto medio es el verdadero dolor de cabeza de cualquier política pública. Y claro, el contexto colombiano hace esto 1000 veces más difícil. Hablamos de una pobreza que es supremamente persistente, unos niveles de desigualdad altísimos y una informalidad laboral masiva, o sea, muchísima gente en el rebusque del día a día. Si a todo eso le sumamos unas inmensas presiones para mantener las finanzas sostenibles, bueno, nos damos cuenta de que estas son las vallas altísimas que cualquier candidato va a tener que saltar. Pasamos al segundo punto, entrando de lleno en las propuestas. Empecemos con la candidata Paloma Valencia, quien le apuesta todo al orden, la eficiencia y la focalización. Su premisa fundamental es crecer rápido y luego redistribuir. Para ella, lograr un crecimiento económico vigoroso del 5% anual es un requisito indispensable, no es opcional. La lógica es bastante directa: si la economía vuela a esa velocidad, va a haber recursos de sobra para financiar políticas sociales muy enfocadas. Y todo esto sin la necesidad de clavar a los ciudadanos con más impuestos. Aquí, definitivamente, la eficiencia va en el asiento del conductor. Esta visión se conecta con lo que ella llama la ruta de las 3E: estudiar, emplearse o emprender. Su plan para lograr la movilidad social depende de meter a las personas de lleno en el mercado formal. Nos habla de promover la educación dual, de dar subsidios para el primer empleo y de usar muchísima tecnología como una figura que denomina la cédula del hogar, para asegurarse de entregar las ayudas exactamente a quien de verdad las necesita. Entonces, el mecanismo propuesto es clarísimo: crecer al 5% y focalizar milimétricamente el gasto social. Pero, ¿cuál es el gran riesgo que identifican los analistas del documento? El choque macrofiscal. Porque, a ver, si ese crecimiento casi milagroso no se da y encima se bajan los impuestos mientras se aumenta agresivamente el gasto militar y de seguridad, el Estado se vería en un aprieto monumental para cumplir todo eso sin romper la regla fiscal. Sigamos con nuestro tercer punto y el segundo candidato, Abelardo de la Espriella, y su visión centrada en el crecimiento privado. La frase bandera de todo su programa es desatar la abundancia.
es una visión radicalmente pro-mercado. Su estrategia consiste en una desregulación masiva y en encoger el tamaño del Estado hasta en un 40%. La idea de fondo es que al quitarle todo ese peso burocrático de encima a lo empresario, el sector privado se convierte en un motor tan potente que jalonará el desarrollo por pura gravedad económica. Ya en la práctica, esto se traduce en eliminar de tajo el famoso impuesto del 4 por 1000, prometer la creación de 3 millones de nuevos empleos y darle un impulso tremendo a la minería, el turismo y los hidrocarburos. Para él, la equidad no se logra reformando estructuralmente el Estado, sino con ayudas directas y a corto plazo, transferencias a madres cabeza de familia en vulnerabilidad o subsidios y créditos larguísimos al 2% para vivienda, todo pagado supuestamente con el recaudo extra que traería ese gran boom empresarial. Pero ojo, porque el riesgo técnico aquí es altísimo. El documento señala que faltan los cómos. Prometer 3 millones de empleos suena espectacular en tarima, pero matemáticamente implica sostener la creación de más de 62.000 empleos nuevos cada mes durante 4 años. Históricamente, el país crea muchísimos menos. Sin mecanismos técnicos detallados para aterrizar esas metas, el plan queda sumamente vulnerable a cualquier sacudida macroeconómica. Pasamos ahora al cuarto punto. Iván Cepeda, quien nos plantea un escenario totalmente distinto: equidad y un Estado fuerte. Aquí damos un giro de 180 grados. Con un enfoque inspirado directamente en el filósofo John Rawls, el Estado se concibe como el garante absoluto de los derechos. Fíjense en la diferencia. Para Cepeda, la equidad no es algo que se logre después de crecer, es la condición previa e indispensable para que pueda existir el verdadero desarrollo. Aquí, el Estado es quien toma las riendas completas. Y para volver realidad esa visión, el plan exige una tributación fuertemente progresiva, establecer una renta básica universal y una verdadera revolución agraria con acceso real a tierras. Todo el apoyo se vuelca hacia la economía popular y comunitaria, permitiéndoles incluso contratar directamente con el Estado. Es un enfoque que busca cerrar las brechas redistribuyendo la riqueza de frente y sin rodeos. En cuanto a los riesgos, el análisis destaca que este plan tiene una coherencia ideológica innegable. Sin embargo, advierte que los nubarrones técnicos son severos. Hablamos de costos fiscales altísimos que aún no están cuantificados. Imagínense sumar el coste de una renta básica para todos más una expansión masiva del sistema de salud. Además, implementar todo esto requiere una eficiencia burocrática impresionante que, siendo muy realistas y francos, el Estado colombiano actual simplemente no tiene. Y así llegamos a nuestro quinto y último punto: riesgos y viabilidad global. Pongamos de una vez todas las cartas sobre la mesa. Si miramos esta comparación definitiva, vemos que Valencia y De la Espriella se la juegan por la eficiencia, cruzando los dedos para que el crecimiento acabe con la pobreza. Cepeda hace exactamente lo opuesto, poniendo la balanza del lado de la equidad por encima de la eficiencia. Pero fíjense en la columna de viabilidad global. Ninguno saca un sobresaliente. Valencia se queda en viabilidad media y tanto De la Espriella como Cepeda caen a media-baja. ¿Por qué? Principalmente por las exigencias monumentales, casi heroicas, que le piden ya sea al crecimiento económico de la nación o a la capacidad operativa de nuestras instituciones. La gran conclusión técnica del documento es bastante tajante. Ninguno de los modelos logra resolver esa eterna tensión entre eficiencia y equidad, sin asumir unos riesgos macrofiscales e institucionales inmensos. Ya sea que le apuesten toda la ficha al boom del sector privado o a que el Estado sea el gran redistribuidor, la cruda realidad es que las matemáticas fiscales y la capacidad real que tiene el Estado hoy en día son el gran cuello de botella. Las promesas son enormes, pero el margen de error es mínimo. Lo que nos deja con esta gran reflexión final: ¿será suficiente el simple crecimiento económico o la capacidad actual de nuestro Estado para cumplir todas estas ambiciosas promesas sociales de cara a las elecciones de 2026? Ahí les dejo la inquietud rondando. Las cartas y las intenciones políticas están sobre la mesa, pero al final del día, la viabilidad técnica y los números fríos van a ser los verdaderos jueces. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta radiografía. Espero que les sirva muchísimo para entender a fondo este panorama tan complejo que se nos viene. Un abrazo y hasta la próxima.